Hola, bienvenidos al chat médico Prevem. Soy la doctora Yadira Rodríguez y soy neumóloga. El día de hoy hablaremos de EPOC. EPOC son las siglas de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y es una enfermedad altamente prevalente. En años recientes se publicó un estudio de prevalencia que se llama Platino, el cual estudió cuántos casos existen en los países latinoamericanos como es México, Venezuela, Chile. Y tenemos que el EPOC tiene una prevalencia en nuestro país de 7.8%. ¿Qué quiere decir esto? Que existen 7.8 casos por cada 100,000 habitantes en el país, ¿no? Una de las cosas que más escandaliza es que la Organización Mundial de la Salud reconoce el EPOC como una de las principales causas de muerte hoy en día. Actualmente está posicionado en el número 5, pero en los años venideros se espera que la prevalencia del EPOC vaya en incremento. Ahora, ¿pero qué es lo que causa y por qué estamos enfrentándonos a más casos de EPOC en estos días? Las causas principales o la principal causa hoy en día reconocida es la exposición al tabaco, los fumadores, ¿no? En nuestro medio también puede ser frecuente a las mujeres, hombres que trabajan con humos de manera continua, como una exposición laboral. Si bien hace algunos años todavía era muy frecuente que en muchas casas se cocinara con carbón o leña. De ahí tenemos que la exposición crónica a la leña, al carbón, de una manera continua por varios años, eso puede también condicionar a la presencia de EPOC. Ahora, ¿qué es el EPOC o en qué consisten los cambios del EPOC? Se reconocen dos cambios principalmente. Uno son los cambios en la vía aérea del paciente. ¿Y qué es la vía aérea? La vía aérea es por donde pasa el aire que respiramos y entra a nuestros pulmones. Podríamos decir que es la tubería de nuestro sistema respiratorio. Entonces, una persona al estar expuesta de manera continua al humo del tabaco o al humo de la leña o a polvos o gases nocivos de su trabajo de manera continua sin ninguna protección, ese humo inflama de manera crónica esas vías aéreas, esa tubería por donde tiene que entrar el aire a los pulmones. ¿Y qué es lo que ocasiona esta inflamación crónica persistente? Pues que los bronquios se inflamen, produzcan moco y vayan obstruyendo el paso del aire. Con el tiempo, al tener obstruido la vía de entrada y salida de aire, el paciente puede llegar a presentar algunos síntomas, como es principalmente la falta de aire o tos, la presencia de tos crónica. Eso es por un lado, uno de los mecanismos de daño que se ha descrito en esta enfermedad. Otro daño que pueden llegar a producir los humos es el daño a los alvéolos. Los alvéolos son como pequeños globos que conforman al pulmón. Podemos llegar a tener hasta 300 millones de alvéolos un individuo sano. Y con la exposición crónica a un humo, esos alvéolos pierden la elasticidad habitual y sufren daño y se rompen sus paredes, perdiendo áreas por donde puede entrar el oxígeno al cuerpo. Esto se conoce como enfisema. Entonces de ahí tenemos dos formas que constituyen a una misma entidad, como es la bronquitis crónica, cuando el paciente tiene la vía aérea inflamada de manera persistente y obstruida, o también podemos tener zonas de enfisema, que son alvéolos destruidos, ¿no? Por donde ya no puede entrar el oxígeno al cuerpo. Estas dos entidades pueden estar presentes en un mismo paciente con EPOC. Puede haber un paciente que tenga EPOC con bronquitis crónica por inflamación de la vía aérea exclusivamente, o puede haber un paciente con EPOC que solo tenga enfisema, o pueden confluir ambas entidades. Ahora, ya vimos cuáles pueden ser algunos de los daños que puede haber en la vía aérea del paciente, o sea, en los bronquios o en el pulmón, no en los bronquios o en los alvéolos. Pero, ¿en qué pacientes podemos sospechar que existe EPOC? Se va a sospechar principalmente en pacientes que tengan una exposición previa, ¿no? O sea, pacientes que fuman de manera continua o incluso pacientes que tienen, decimos, fumadores pasivos, que han sido fumadores pasivos durante un periodo de tiempo bastante prolongado. También aquellos pacientes que trabajan en fábricas o soldadores, ¿no? Que tienen una exposición continua a polvos o gases nocivos que pueden dañar la vía aérea, ¿no?
Hay algunas otras situaciones genéticas que se han descrito como deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿no? O el hecho de tener un asma durante la niñez y en la adultez de manera persistente, ¿no? Todos estos factores, si hay uno de estos antecedentes más la presencia de los siguientes síntomas, como son la falta de aire al hacer alguna actividad física, ¿no? Empiezo a subir las escaleras de un piso y me doy cuenta que me fatigo, ¿no? Que me falta el aire. Ya no puedo correr como antes, y con el tiempo noto que la falta de aire va incrementando. Una segunda manifestación frecuente también es la persistencia de tos, con o sin expectoración, flema, mejor conocido como flema, ¿no? Es una tos que puede ser continua, diaria, que puede incluso durar más de 3 meses continuos, que no cede, ¿no? Y que esta tos se repite por más de 2 años. Algunos de los síntomas también que se pueden ver en estos pacientes es que en la mañana cuando se despiertan lo primero que hacen es expectorar, sacar flema, ¿no? Y bueno, también otros síntomas secundarios puede ser silbidos de pecho de manera recurrente, ¿no? O intermitente, ¿no? Que por momentos cuando hay gripas o hay infecciones respiratorias frecuentes en el pecho como bronquitis, y que estas condicionen silbido de pecho frecuente, ¿no? Sensación de que el pecho está apretado, ¿no? Y bueno, el más característico, la presencia de falta de aire con la actividad física. Es muy importante poner atención a este síntoma, porque vamos a tener que la EPOC se va a manifestar principalmente en adultos después de los 40 años, de los 50 o hasta de los 60. Conforme un individuo va envejeciendo, es más probable que ya se manifieste la enfermedad porque lleva más años expuesto al humo del tabaco o al humo de la leña o al gas nocivo al que esté expuesto. Entonces, conforme pasan los años, el riesgo incrementa y puede llegar a presentar de manera muy incipiente falta de aire y el afectado o la afectada asociarlo con la edad, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención en ello. Entonces, como ya les había comentado, tenemos dos manifestaciones típicas, como un paciente puede ser con bronquitis crónica, que tosa de manera continua, más de 3 meses, por más de 2 años, o un paciente que simplemente tenga falta de aire para hacer actividades físicas, o ambas pueden confluir. Ahora, ¿qué es necesario? Ya tuvimos a un paciente que estuvo expuesto al tabaco o a un factor de riesgo de los que hemos comentado. Es un paciente que empieza a notar que le falta el aire o que tiene tos de manera crónica. El diagnóstico se sospecha por el antecedente de exposición y los síntomas que está presentando. Sin embargo, forzosamente para hacer el diagnóstico se necesita la realización de una espirometría. La espirometría es una prueba muy sencilla que se hace en el consultorio del médico y que ayuda a valorar el tamaño de los bronquios, ¿no? Es una prueba simple, no invasiva y bastante sencilla de interpretar cuando se está capacitado para ello, que consiste en hacer soplar al paciente en varias ocasiones a través de una boquilla, y esa boquilla tiene un sensor que va a medir el aire que sale. Y de acuerdo al aire que salga se va a hacer un cálculo para ver si la vía aérea del paciente está obstruida. De ahí que el nombre de la enfermedad es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, va a haber una obstrucción crónica al paso del aire. Una cosa importante también es saber que no todo lo que es tos y falta de aire puede ser EPOC. Hay algunas otras consideraciones clínicas. Esto es frecuente que se confunda con el asma, con alguna patología de los bronquios que se llaman bronquiectasias, incluso pacientes con tuberculosis y otras cosas, sobre todo en los adultos mayores, como falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. La gravedad de la enfermedad va a depender de qué tan cerrado tenga ya los bronquios en la espirometría y también de qué tantos síntomas esté presentando el paciente. Podemos tener un paciente con los bronquios muy cerrados, pero que no presente tanto problema para respirar, no tanta falta de aire, no tanta tos. O lo contrario, podemos tener a alguien con los bronquios muy cerrados y que no tenga síntomas, ¿no? Entonces, el médico, cuando evalúa a un paciente ya con diagnóstico de EPOC,
toma en cuenta la intensidad de los síntomas del paciente, qué tan obstruidos están los bronquios para considerar la gravedad del paciente. Ahora bien, ¿en qué consiste el tratamiento de la EPOC? La EPOC, como dice su nombre, es una enfermedad crónica. Entonces quiere decir que es una enfermedad persistente. De ahí que sea una de las enfermedades respiratorias crónicas más prevalentes. Vamos a tener que el primer paso, como en todas las enfermedades, es la educación. Y en este aspecto, ¿a qué nos referimos con educación? Pues si es un paciente fumador, ¿no? Y que es el tabaco lo que está condicionando el desarrollo de EPOC, pues hay que educar al paciente y hacerle ver que debe de dejar de fumar, ayudarlo a conseguir estrategias para dejar de fumar. ¿Por qué? Porque mientras más esté el paciente expuesto al tabaco, pues con el tiempo se van a ir cerrando aún más los bronquios, ¿no? O se puede ir desarrollando mayor enfisema. De hecho, la estrategia más eficaz que se ha demostrado hoy en día para evitar la progresión o el empeoramiento de la EPOC es interrumpir la exposición al factor causal, el gas, polvo o humo que esté condicionando esa enfermedad. En segundo lugar, vamos a tener medicamentos inhalados, ¿no? ¿Cuáles son esos medicamentos inhalados? La mayor parte de esos medicamentos son broncodilatadores. ¿Qué es un broncodilatador? Es un medicamento que se va a encargar de abrir el bronquio en la medida de lo posible, para que el flujo de aire, el aire pueda entrar y salir con mayor libertad, ¿no? Y no se sienta la sensación de falta de aire. Los antibióticos solo van a estar indicados cuando el paciente tenga empeoramiento de los síntomas, porque dentro de la enfermedad puede haber recaídas, ¿no? Empeoramientos, agudizaciones, que deben de ser tratadas de manera oportuna. La vacunación juega un papel fundamental. Estos pacientes tienen que recibir vacuna para la influenza cada año y vacuna para el neumococo. El oxígeno, no en todos los pacientes está indicado el oxígeno. El oxígeno va a estar reservado para aquellos pacientes que por la evolución de su EPOC y la magnitud del daño en los pulmones ya no mantengan concentraciones de oxígeno normales en sangre. Eso lo decide su médico neumólogo cuando lo está valorando. Ahora bien, la rehabilitación. La rehabilitación que se ofrece en estos pacientes no es la rehabilitación que nosotros normalmente estamos acostumbrados a pensar, de mover el brazo, la pierna, no. Es una rehabilitación que va dirigida a que el paciente haga ejercicios de acuerdo a la sensación de falta de aire que va percibiendo, ¿no? Ejercicios que ayuden a mejorar su patrón respiratorio y que tengan la sensación de menos falta de aire, ¿no? También se trabaja en las extremidades, en fortalecer las extremidades, como son brazos y piernas, pero bueno, es una rehabilitación especial para que el paciente pueda mejorar sus actividades físicas en base a los síntomas que tiene, ¿no? O sea, mejorar su capacidad física aún con los síntomas y superar esos síntomas. Y bueno, hay algunas otras cosas que se describen, como es la cirugía, en algunos casos muy puntuales, que el paciente tenga una adecuada alimentación. Tienden mucho a bajar de peso los pacientes con enfisema. Diuréticos, los diuréticos van a estar indicados cuando el paciente ya pueda llegar a haber desarrollado insuficiencia cardíaca o cor pulmonar, como se conoce, que es un crecimiento del lado derecho del corazón y que ocasiona que el paciente empiece a retener líquidos. Y bueno, por supuesto, si el paciente tiene diabetes, si tiene hipertensión o si tiene alguna otra comorbilidad, esta comorbilidad debe de ser manejada adecuadamente. Entonces, ¿qué podemos concluir de la EPOC? Tenemos que es una enfermedad respiratoria crónica, la enfermedad respiratoria, una de las enfermedades respiratorias crónicas más prevalentes, que es una enfermedad prevenible, ¿no? Porque si no estamos expuestos a un factor causal como es el humo del tabaco o el humo de la leña, no se produciría, y que es una enfermedad crónica, ¿no? Sin embargo, aunque es una enfermedad crónica, hay tratamiento y el principal de ellos es suspender la exposición al factor causal, al humo o polvo o gas que lo esté causando, y acudir con su médico para tener un diagnóstico oportuno, así como su manejo. Gracias por haber estado en este chat médico Prevem. Soy la doctora Yadira Rodríguez, neumóloga, y estoy a sus órdenes en el consultorio 203 del Hospital HMG Coyoacán.